Buenos días, hermanos. Hechos 26-22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Señor, bendícenos con esta palabra, háblanos con esta palabra. Siempre hablas, pero que nosotros tengamos los oídos para escuchar y los ojos para ver, el corazón para recibir, corazón de carne para recibir esta palabra y ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Persevero hasta el día de hoy. Pablo vio la mano de Dios, hermanos. El Señor había librado a Pablo muchas veces de la cárcel, de la violencia de hombres malos, de la muerte. Dios lo había protegido muchas veces de hombres malvados. Y Pablo permanecía perseverando obedientemente a su llamado, proclamar el evangelio de salvación, a pesar de todas esas cosas. Había recibido instrucciones, Pablo, de parte de Cristo, de que él tenía que ir a predicar a Roma. Entonces él lo iba a proteger, aún en medio de todas las tribulaciones que tenía que pasar. Dice John Hill: pero habiendo obtenido auxilio de Dios para predicar el evangelio, o sea, recibió auxilio para que predicara el evangelio, como también recibió auxilio para escapar del peligro. Lo había librado muchas veces de judíos y gentiles, de las acechanzas para quitarle la vida y para mandarlo a la cárcel, sobre todo de los judíos. Pero el Señor lo salvó de todos estos designios malvados, y él por tanto podía decir: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, a reyes y súbditos, como ahora estaba delante de Agripa y de Festo, dando testimonio, delante de los principales capitanes, habitantes de Cesarea y al pueblo común reunido. O sea, como a ellos, a grandes y a pequeños y a grandes, a altos y a bajos, ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a personas de todo estado, edad y sexo. Él no se enfocó que es que solamente a los pobres o solamente a los ricos. No, a todo el mundo. Porque todos necesitan el evangelio, todos necesitamos del evangelio. Amén. Pero mire, no diciendo nada, que era lo que hablaba, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, lo que Pablo predicaba era la doctrina de los apóstoles, y que estaba en perfecta armonía con los escritos de Moisés y los profetas, sobre Cristo, sobre el Mesías, el cual los judíos esperaban, sobre la persona, oficios y obra de Cristo, y particularmente la resurrección de los muertos y el estado eterno. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver cómo Pablo recibe auxilio de Dios. En el segundo capítulo recibimos nosotros también auxilio de Dios. Y en el tercer capítulo persevero hasta el día de hoy. Primer capítulo, Pablo recibe auxilio de Dios, hermanos. Pablo, por la causa de Cristo, hermanos, por la causa de Cristo, es por la causa de Cristo y la proclamación de su mensaje, padeció todo tipo de persecuciones, tribulaciones, pruebas, peligros, pero en todas ellas estuvo el Señor a su lado para auxiliarlo, en todas, a pesar de que pasó por las pruebas. Leamos el contexto y veamos Pablo ante Agripa y contando parte de sus padecimientos por anunciar básicamente fielmente el evangelio de Cristo. Miremos del verso en Hechos 26, el capítulo base. Vamos a leer del 19 al 23. Vaya allá. Dice la palabra, el Señor dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea,
y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido la cita base, auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, hermanos. Hermanos, la cruz de Cristo, dice Matthew Henry, era una piedra de tropiezo para los judíos. Eso ya lo sabemos. Tropezadero para el judío. Ellos tropiezan con la roca que hace caer. Y tropezaron en ese momento y aún siguen tropezando, porque dice la Biblia que cuando leen a Moisés aún tienen el velo puesto. Ellos, los de aquel entonces, estaban furiosos porque Pablo predicaba el cumplimiento de las predicciones del Antiguo Testamento en Jesucristo, al que ellos rechazaban. Hermanos, por llamar a los hombres a arrepentirse y ser convertidos de esta manera, es decir, anunciando a Cristo crucificado, muchísimas personas han sido culpadas y perseguidas. Entonces, hermanos, Pablo padecía por causa de Cristo, yo les decía, por anunciar el Evangelio. El Señor se lo dice en su conversión, o sea, el Señor ya le había dicho que él iba a padecer por causa de él. En Hechos 9, del 15 al 16, dice, el Señor le dijo, ahí está hablando Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él ya sabía que iba a padecer por el nombre de Cristo. Y eso nosotros los cristianos debemos entenderlo, que vamos a padecer por causa de Cristo. La Biblia dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor no nos engaña. El falso maestro puede que lo engañe a usted y a mí y nos diga que cuando usted va a Cristo va a recibir casa, carro, beca, prosperidad y se va a solucionar su vida en esta tierra. No, hermanos, así no es. Vamos a padecer persecución, van a haber conflictos, van a haber guerra. Los enemigos del hombre, dice la Biblia, serán los de su propia casa. Hermanos, miremos, vámonos al 2 Corintios 11, del 22 al 29, y miremos algunas de las cosas que Pablo padeció. Miremoslas, él las menciona allí, casi que hace un resumen de todo lo que ha padecido él. 2 Corintios 11, 22 al 29. Dice, recuerden que a Pablo no lo consideraban, no lo reconocían la mayoría de entonces de la iglesia como apóstol. Dice, son hebreos, yo también, dice. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, dice Pablo. Y mire lo que empieza a describir que le ha pasado. ¿Por qué se nota que es más discípulo de Cristo? Bueno, estas son las marcas que tenía de Cristo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces le habían dado 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, o sea, donde fuera tenía peligro. Peligros en el mar, hermanos. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además, mire, y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, y tal vez eso era lo que más agobiaba a Pablo, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermanos, los judíos, como les decía, no lo consideraban apóstol a Pablo. Pero hermano, su ministerio, su vida, lo que él predicaba mostraba que sí. Los trabajos, el sello de su apostolado eran los hijos espirituales que él tenía, por decirlo de algún modo. Él llevaba consigo las marcas de Cristo, el sello del apostolado, hermanos. Persecución de los judíos, como dice ahí, azotes, cárcel, apedreamientos. ¿Pero por qué, hermano? Porque anunció fiel el evangelio, condenó ritos y ceremonias de los judíos de entonces. Peligros, ¿pero por qué? Por hacer la obra, no porque me fui de paseo y hubo un peligro. Era por hacer la obra que él estaba en peligro. Los peligros de la naturaleza, dice, de naufragio. ¿Por qué? Porque hacía viajes misioneros. Muerte, peligros de muerte, porque era perseguido, lo querían matar. De ladrones, hermano, hasta de ladrones, de judíos, gentiles, de falsos hermanos, fuera de eso. O sea, fuera de que por fuera, por dentro tenía que cuidarse de los falsos hermanos. Hermanos, trabajos, dice allí, fatiga, desvelos, pero por la obra de Cristo, hermano. No porque se le fue el sueño a medianoche, porque está preocupado por algo terrenal, por las cosas de Cristo, por la iglesia, por los hermanos, porque él se había negado mucho por ellos, hermano, por amor a Cristo. Hermanos, en su cuerpo, en lo material, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, por la causa de Cristo, hermanos. Hermanos, carga sobre la iglesia, por el crecimiento de la iglesia, tanto numérico como por la expansión del evangelio, por el crecimiento espiritual, por la carga de la iglesia porque habían falsos hermanos, como dice allí, por la tibieza que ya se veía dentro de la iglesia, por el pecado, porque había amor al mundo en la iglesia, por la apostasía. Hermanos, ¿quién enferma? Dice, y yo, y no. La mayoría lo aplica espiritualmente, pero también físicamente. Es como que dice, bueno, usted está enfermo, usted cree que yo también no me puedo enfermar, yo también me enfermo. Pero sobre todo espiritualmente. El débil, porque él también lo era, los instruyó, fortaleció y levantó. Hermanos, y al final habla de que, aunque muchos hacían tropezar, él se indignaba cuando hacían tropezar a alguno. Hermano, leamos otra cita en 1 Corintios 4, del 9 al 13, cuando Pablo también muestra algunas otras cosas complementarias a esto. Dice que él había sido sentenciado a muerte, difamado, y padeció todo tipo de necesidades. Fue tratado como la escoria del mundo. Dice ahí, en el verso 9, adelantico del 9, o sea, 9b, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mire, espectáculo al mundo. Y aquí nombra algunas cosas. Insensato, dice, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes. O sea, lo trataban como un insensato, como loco. ¿Está loco Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Débiles, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Débil, porque Pablo padece, como les decía ahorita, él también era débil, él también era rodeado de debilidad, él también se enfermaba, él también quería ser librado de ese cuerpo de muerte. Despreciado, dice allí en el verso 10. Dice en el verso 11, padecemos hambre. Mire como leíamos en la otra cita. Hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Estaba viviendo como los israelitas en el desierto. Entiendan, muchas veces, sin morada fija, como el Hijo de Dios, como Cristo, que no tenía donde recostar la cabeza. Sigue diciendo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Mire, él, además de eso, trabajaba con sus propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos.
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, Pablo padeció todas estas cosas, todo esto. Sin embargo, el auxilio de Dios con Pablo siempre estuvo presente. Aunque él iba a padecer por el nombre de Cristo, el Señor también lo iba a ayudar en medio de esos padecimientos. Lo iba a librar de muchos de ellos. Hermanos, así como le prometió que iba a padecer, también le prometió que iba a ser auxiliado. En el capítulo base, en el verso 16 y 17, se lo dice, se lo recuerda. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Porque su meta final, por decirlo de alguna manera, era llegar a Roma, hermanos, para testificar. Por eso él apela a César. Hermanos, entonces él ya estaba tranquilo. Él sabía que iba a ser perseguido, pero el Señor finalmente lo iba a librar. Hermanos, él le había dicho que nadie le haría daño para impedir su obra. Le había dicho: no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le estaba diciendo: usted no va a morir acá, tranquilo. Sí, lo van a apedrear, yo no voy a decir que no. Le van a meter en la cárcel, lo van a insultar, pero yo le voy a librar la vida porque hay un propósito para usted. Una vez él empieza a anunciar de Cristo, es librado de ser asesinado y es sacado por un muro en una canasta. De pronto recuerdan en Hechos 9, 23 al 25, después de su conversión. Dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí estaba la mano de Dios, hermano. Ahí estaba la mano de Dios. Hermanos, cuando fue en Hechos 14, 19 al 20, cuando fue apedreado en Listra, una ciudad, Dios lo sacó de la ciudad, escúcheme bien, haciéndole creer a todos que él estaba muerto. Leamos Hechos 14, 19 al 20. Vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Lo estaban apedreando, lo arrastraron, pensando, mire, que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para adentro. ¿No cree que estaba la mano de Dios ahí? Hizo creer que estaba muerto. Entonces es como que lo sacan, no sé, ya se murió, pero resulta que lo estaba sacando era para que se fuera y fuera librado de que lo mataran. Hermanos, encarcelado en Filipos con Silas en Hechos 16, 26, Dios produce un terremoto para que pudieran salir. Dios produce un terremoto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién produce los terremotos? ¿Quién hace temblar la tierra? ¿Quién mueve los cimientos de la tierra? Bueno, el Señor. Hermanos, en Hechos 21 del 31 al 32, arrestado en el templo, de repente dejan de golpearlo. Dice: procurando ellos matarle, los judíos, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, ve que vienen las autoridades civiles en ese momento y como que se asustan y dejan de golpear a Pablo. Hermanos, escúcheme bien.
Dios usó la misma ley romana, para que lo dejaran libre. Ni siquiera la ley de Dios, utilizó la ley romana. Dice en Hechos 22, 29, luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Porque tenía que tener un juicio justo. Y por ser ciudadano romano no lo podían apresar como lo estaban apresando. Hermano, muchas veces va a pasar así. Aún la ley pagana de los impíos nos puede ayudar, hermanos. Hermanos, mire, utilizó incluso a los fariseos, Dios, para librarlo de los saduceos que querían matarlo por afirmar la doctrina de la resurrección de los muertos. Hechos 23, del 9 al 10. Hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, mire, eran enemigos doctrinales con los fariseos. Pero mire lo que hacen los fariseos: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Hipócritamente lo decían, no importa, pero sirvió para liberar a Pablo. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Allí a los judíos, a los fariseos y por supuesto también al tribuno que está acá, o a la autoridad civil que estaba. Hermanos, utilizó a un joven en Hechos 23, 20, 21 para dar aviso al tribuno para que 40 judíos no pudieran llevar el complot que tenían preparado para matar a Pablo. Dice, él le dijo, utiliza a un joven, él le dijo, el joven se acerca a la autoridad, dice, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Lo utiliza. El Señor es soberano, hermano, y gobierna, hermanos. Gobierna y Él hace cumplir su obra. Hermanos, por medio de Lisias, un capitán principal romano, lo libró también de los judíos cuando estaban para matarlo por hereje. ¿Recuerda? Dice, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Le estaban diciendo que había profanado el templo, que estaba en contra de la ley. Dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero ahí interviene el tribuno Lisias. Hermanos, por medio de un gobernador romano también, Festo, lo libró de la pena de muerte, pues Dios necesitaba, como se los dije al principio, que Pablo fuera a Roma a anunciar el evangelio, a testificar. Hechos 25, 24 al 25, Festo le dice a Agripa, toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Le estaban diciendo, mátelo. Pero yo, Festo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto o a César, he determinado enviarle a él. Había un propósito, y el Señor iba a cumplir el propósito con Pablo. No que iba a caminar en camino de rosas, no, era de espinas, pero lo iba a librar en ese camino de espinas. Hermanos, de todas las persecuciones lo libró el Señor. Dice Pablo, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Segunda de Timoteo 3:11. Aunque todos, hermanos, lo abandonaron, aún de los mismos, la iglesia, el Señor estuvo a su lado y lo libró. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, hermanos. Porque había un propósito superior. Y Pablo era un instrumento escogido en las manos de Dios. Hermanos, ¿qué auxilio usted y yo hemos recibido del Señor? Bueno, lo primero, espiritualmente nos salvó de la condenación eterna, hermanos. Nos rescató del mundo. Nos libertó de la esclavitud de Satanás y del pecado. Nos libró, nos auxilió, nos libró, nos salvó de la muerte eterna, de la cárcel eterna. Y nos llevó a Cristo, hermanos. Y no nos auxilió. Perdón. No nos ha auxiliado también, hermanos, con su providencia, provisión. No nos da todos los días provisión, comida, dinero para comprar, trabajo para llevar la provisión, salud, un hogar, hermanos, una familia física, pero también una familia en la fe. No nos ha auxiliado de esta manera para caminar este camino. Hermano, ¿no nos ha librado también de la muerte física muchas veces? De enfermedades, de cárceles, de problemas, de dolores de cabeza por causa de nuestro pecado. No nos ha librado. Es decir, cuando vamos a Cristo, nos libramos porque ya no pecamos de la manera que pecábamos antes. Entonces nos libra muchas veces. Hermano, y si Dios nos libra es para cumplir su llamado celestial como con Pablo, anunciar el Evangelio. Vamos al segundo capítulo. Nosotros recibimos auxilio de Dios. Los israelitas, vamos a hablar primero de los israelitas, hermano. También recibieron auxilio de Dios. Nosotros también, como Pablo, hemos recibido auxilio de Dios en medio de nuestro caminar cristiano, hermano. Vamos primero con los israelitas. Hechos 7, del 34 al 36. Esteban hace un resumen de esta liberación. Nos muestra que los israelitas clamaron a Dios por su esclavitud en Egipto y Dios oye y los auxilia. Leamos. Hechos 7 del 34 al 36. Ciertamente, esto es Dios, o sea, Esteban hablando de lo que pasó allá. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Mire, así lo auxilió por medio de Moisés. Y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años, hermano. Lo auxilió a Israel. Veamos, váyase, miremos parte de esos auxilios de Dios a Israel durante esos 40 años en el Salmo 78. Voy a leer parte del Salmo 78. Cogí las partes donde se habla de ese auxilio que Dios da. Primero, del 12 al 16. Dice 78, 12 al 16. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. ¿Eso no es auxilio de Dios? Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Calmó su sed también. En el verso 23 al 29, la parte B del 23, dice, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, hermano. Les mandó lluvia. Les dio maná, dice allí, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, hermanos. El trigo del cielo, no el trigo de la tierra. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles,
movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Todo eso fueron auxilios de Dios. En el 52 al 55 dice, hizo, ya cuando los saca de Egipto, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel, hasta que va y los mete a la tierra prometida. Y eso lo dice el Salmo 66:12, también dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, es decir, en medio de la aflicción, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia a la tierra que fluye leche y miel, hermanos. Hermanos, y lo siguió haciendo. Hasta los tiempos de Samuel, Israel recibió auxilio de Dios de sus enemigos. Dice 1 Samuel 7:12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Prediqué esa cita, hermanos. Mire, hasta aquí nos ayudó el Señor. Por eso dice Pablo, hasta el día de hoy persevero. Perseveramos porque Dios está allí con nosotros, hermanos. Hermanos, sigamos viendo la historia. Libró a David de sus enemigos. El que me libra, dice David, de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Hermanos, libró a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Era tan tremenda la liberación que aún Nabucodonosor se sorprende y dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios, hermano. Los libró del horno de fuego de una manera sorprendente, hermanos. 7 veces es calentado ese horno de fuego y ellos entran y no les pasa absolutamente nada, hermano. El ángel que representa a Cristo los había librado. Es lo mismo, Cristo representa ese ángel que nos libra de la condenación, del horno de fuego ardiente eterno, hermanos. Amén. Hermanos, también siguió libró a Daniel del foso de los leones. Él salva, también lo dice Nabucodonosor, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, hermanos. Lo mete allá y no le pasa absolutamente nada, porque había un propósito con Daniel, seguir hablando, seguir predicando. Hermano, libró también a los judíos en tiempos de Esdras de la mano de sus enemigos. Dice Esdras 8:31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, hermanos. Él guardaba su entrada, su salida, hermanos. Debemos siempre orar por ese tipo de cosas, hermanos. Pero, hermano, vámonos a la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos ya hacia Apocalipsis 12 del 13 al 17 y cómo nos muestra que la iglesia también recibirá auxilio de Dios, ha recibido y recibirá auxilio de Dios al ser perseguido por Satanás. Usa incluso a la tierra para auxiliarnos. Ahí dice, como pasó con Pablo, como pasó con los judíos. Apocalipsis 12 del 13 al 17, voy a leer. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer
que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, escúcheme bien, ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ellos. Hermanos, aquí habla de una gran persecución de Satanás a la iglesia, al pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia siempre ha sido perseguida. El diablo está detrás de todo. Nos muestran los héroes de la fe en Hebreos 11 cómo fueron perseguidos los profetas del Antiguo. Nos dice la Biblia en Apocalipsis que iban a haber 10 persecuciones y sucedieron entre el siglo I y IV. Las 10 grandes persecuciones de los 10 emperadores romanos que sucedieron después de que se hace esa profecía. Los mártires de Foz nos cuenta la historia de muchos hombres de Dios perseguidos, hermano, y Satanás está detrás de todo. La Edad Media, hermano, fuimos la iglesia, nuestros antecesores fueron perseguidos. Dice la Biblia que la ramera romana está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. En la Reforma fueron perseguidos muchos siervos de Dios cuando se estaba levantando el cristianismo verdadero. Los puritanos fueron perseguidos en Europa y por eso les tocó huir a las tierras de Estados Unidos que son hoy. En Oriente, hermano, persiguen cristianos fieles, hermanos, fieles en la China, en Medio Oriente. Hermanos, y Satanás usa la bestia política y religiosa para tal fin. Al papado, a Roma, al Estado y a los gobiernos que juntos trabajan, hermanos. Hermanos, también somos perseguidos por familiares, amigos, en el trabajo, por el mundo, por las personas en general. Satanás también está detrás de todo eso porque Satanás aborrece a la iglesia de Dios. Pero hermanos, Dios en medio de todo eso auxilia a la iglesia. Y la auxilia casi que con las mismas armas que utiliza Satanás muchas veces. Dios auxilió durante la historia, ha auxiliado al pueblo de Dios a través de reyes, de emperadores, de imperios, hermano. ¿No es cierto? En Egipto, por ejemplo, con Faraón, auxilió a José y a su familia, ¿no es cierto? Nos lo muestra la Biblia. Y era un rey impío. Adoraban otros dioses, pero fueron auxiliados. En Babilonia, Nabucodonosor, Ciro, Artajerjes ayudaron a los judíos y a Daniel, porque la tierra ayudó a la mujer, dice la Biblia. En el Imperio Romano, en tiempos de Pablo, muchas veces la iglesia fue ayudada por medio de lo que yo les leí, por medio de sus propias leyes. El Señor utiliza a la tierra para ayudar a la mujer, a la iglesia. Hermanos, en la historia hemos visto que muchos reyes en Inglaterra, gobernantes en Europa, ayudaron a la iglesia de Dios, la preservaron. Un caso puntual es cuando Lutero está en la dieta de Worms en tiempos de la Reforma y los príncipes ayudan a Martín Lutero, porque la tierra ayudó a la mujer. Bueno, hermano, muchas veces el Estado moderno ayuda a la iglesia, muchas veces, no siempre, pero muchas veces Dios utiliza aún el Estado moderno, las democracias modernas, gobernantes, a través de sus constituciones y sus leyes, parte justas que nos sirven a nosotros, como le sirvió a Pablo en tiempos del Imperio Romano. En Estados Unidos es un gran ejemplo de ello, pero también en otras democracias modernas. Hermanos, impíos también nos pueden ayudar, y Dios utiliza a los impíos aún para ayudarnos de muchas maneras. Económicamente, nos da un testimonio a favor de nosotros, nos defienden, algún abogado, algún hasta médico de los buenos, ¿no? Pero utiliza, hermanos, a los impíos muchas veces, porque la tierra ayudó
a la mujer. Y la tierra sigue ayudando a la mujer. Hermanos, recordamos que Pablo fue ayudado por fariseos, funcionarios civiles, gobernadores romanos, la ley romana y por un joven. Y todo fue por el auxilio soberano de la mano de Dios, hermanos. Hermanos, Pablo y la iglesia padecieron tribulación, tuvieron sentencia de muerte, pero fueron y seguirían siendo librados por el Señor. Dice Pablo en 2 Corintios 1, 9 al 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, hermanos. Hermanos, nosotros también tendremos siempre el auxilio de Dios en medio de cualquier situación. Cuando pasemos las peores pruebas, hermano, Dios estará con usted y conmigo. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. No que no vayamos a pasar, es que vamos a pasar y nos va a preservar, hermanos. Amén. Porque tiene un propósito con su pueblo, tiene un propósito con usted y conmigo. Anunciar de Cristo, dar testimonio de Cristo. Cuando estemos en peligros de muerte, el Señor nos infundirá aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Hermanos, no estoy diciendo de ninguna manera que nunca vayamos a morir por la causa de Cristo. No es lo que estoy diciendo, porque algún día tendremos que morir, y muchos siervos de Dios han muerto haciendo la obra de Cristo. Lo que digo, hermanos, es que el día de nuestra muerte ya está determinado. Amén. Entonces no suframos, hagamos la obra aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, por peligros, porque no nos iremos antes, hermanos. Nos iremos el día que nos toque irnos, pero nos vamos es con las botas puestas, hermano, no como unos cobardes. Amén. Hermanos, el Señor seguirá auxiliándonos cuando tengamos escasez económica. Amén. Cristo nos fortalecerá. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ay, hermanos, recordemos lo que dijo David. David ya en su vejez, lleno de sabiduría. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Hermano, hermana, ¿alguna vez se ha acostado sin comer desde que usted es cristiano? Sea sincero. No, ninguno, hermano, desde que usted es cristiano, estoy seguro, a menos de que no quiera comer, a menos de que esté malo del estómago. Hermanos, no ha tenido, así sea difícil, para sus obligaciones. Hemos tenido, y Dios usa hermanos, hermanas, la iglesia, el trabajo, lo que sea. Pero yo le pregunto, porque aquí Pablo dice que también en la abundancia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es? Tenga cuidado, hermano o hermana. Hay veces es mejor estar en la escasez que en la abundancia. Es más peligrosa la abundancia. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Usted es austero, austera, derrochador, derrochadora. Hace gastos innecesarios. Es generoso con lo poco o mucho que llega. Tengamos cuidado, hermanos. Hermanos, el Señor siempre nos auxiliará, aun cuando seamos abandonados por nuestros padres y o seres queridos. El Señor nos recogerá, porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Él nos auxiliará, hermanos. Hermanos, dígame si no, los que han perdido padres, los que sus padres ya no les hablan, los que sus familiares no los quieren ni ver, los que los hijos se han ido. Hermano, dígame, mire, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Dígame si el Señor no nos da más familias.
O sea, perdemos nuestros familiares de la carne, pero ganamos más familias. Y Pedro lo dijo, el Señor dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, eso sí, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, no tiene una familia en la fe, acá, sea sincero, que se preocupa por usted, tanto espiritualmente como económicamente, o de la manera de provisión. No tiene casas para visitar, no tiene aún más casas hoy para visitar. Bueno, hermanos, seremos auxiliados cuando vengan también las plagas que han de venir sobre el mundo entero. Hambre, pestes, enfermedades, guerras, muerte, inflación, escasez alimentaria, juicios a la humanidad, sellos, las copas de la ira de Dios, cuando se reduzca más la población y muera mucha gente, cuando no podamos comprar ni vender libremente, cuando la bestia haga una guerra más feroz contra la iglesia, cuando venga una aún mayor apostasía. Hermano, seremos auxiliados por el Señor también, porque el día de la prueba que vendrá sobre el mundo, allí también seremos auxiliados por el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No que nos va a sacar en un rapto secreto, no, hermano, nos va a preservar, nos va a guardar, como ha guardado siempre a su pueblo, en medio de todas estas plagas que han de venir sobre el mundo entero. Hermanos, seremos guardados por Dios para Cristo y su reino celestial. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Hermanos, ¿por qué? Porque los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y nos preservará, hermanos, en medio de todo esto. Hermanos, eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que usted no va a pasar problemas. La Biblia enseña que pasamos problemas, pero aún en medio de esos problemas, pruebas, tribulaciones, persecuciones, cárceles, lo que sea, hermano, el Señor está ahí con nosotros. Amén. Descansemos, por tanto, en el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7, hermanos. Hermanos, tercer capítulo. Persevero hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, espero sensibilizar, que el Señor lo haya sensibilizado a usted de todo lo que nos puede pasar. Pero, hermano, perseveramos hasta el día de hoy. Dijo Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hermanos, Pablo no desmayó, a pesar de las persecuciones, tribulaciones y pruebas que tuvo que afrontar. Perseveró no solo en su caminar cristiano, sino también en la proclamación fiel y valiente del Evangelio, hermanos. Él perseveró en las pruebas, hermano. Pablo perseveró hasta el último día de su vida y estaba preparado para irse. Mire, Pablo dice, persevero hasta el día de hoy. Y Pablo podía decir en cualquier momento de su vida, persevero hasta el día de hoy. Persevero hasta el día de hoy. ¿Usted puede decir eso? Porque es que uno no solamente lo va a decir el último día, hasta el día de hoy. Hoy está perseverando. Pablo perseveró hasta el último día de su vida, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, así pasemos las cosas que pasó Job, hermanos. Debemos proseguir nuestro camino de justicia. Amén. Job 17, del 6 al 9 dice, Él me ha puesto por refrán a los pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra.
Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará las fuerzas, porque nuevas son las misericordias de Dios. Él nos da fuerzas, renueva nuestras fuerzas como las del águila, hermano, para seguir nuestro camino. Hermanos, habrá muchas tribulaciones, pero hermano, la Biblia dice que debemos perseverar hasta el fin. Mateo 24, del 10 al 13, nos muestra eso. Entonces os entregarán a tribulación, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano o hermana, hoy puede ser nuestro último día en la tierra. Ya sea que muramos, o ya sea que el Señor venga. ¿Hemos perseverado hasta hoy? Como le preguntamos a todas las personas que le predicamos, si usted se muriera hoy, ¿dónde pasaría su eternidad? Podemos decir como Pablo, persevero hasta el día de hoy. Usted, hermano, usted, hermana, puede decir, persevero hasta el día de hoy. ¿Lo puede decir o no está perseverando? Tenga cuidado, tenga cuidado. Hermanos, muchos no perseveran, muchos desertan en medio de las pruebas. Mire, Pablo, los israelitas, muchos cristianos, los mártires, ellos perseveraron en medio de las pruebas. Pero el falso creyente deserta en medio de las pruebas. Lo dice la parábola del sembrador en Mateo 13, del 20 al 21. Habla del que fue sembrado en pedregales. Mire lo que dice, hermanos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Mire, ¿por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución, en Marcos dice tribulación, por causa de la palabra, luego tropieza. En Lucas dice, en el tiempo de la prueba se aparta. El cristiano no se aparta en el tiempo de la prueba. El cristiano persevera en el tiempo de la prueba. Amén. Pero el que está sembrado en pedregales, tenga cuidado si usted está sembrado en pedregales. Porque el que está sembrado en pedregales por momentos parece, por momentos se emocionó, por momentos está corriendo. Hermanos, usted y yo hemos tenido, la iglesia, esta iglesia, la iglesia en general, hemos tenido pequeños ensayos de las cosas que nos pueden pasar. En el 2020, recuerden, hermano, nos tocó negarnos a muchas cosas. Pasamos ciertas incomodidades, no muchas, pero sí pasamos algunas incomodidades. Pasamos ciertas persecuciones, pasamos burla, rechazo, muertes. Vimos morir personas, ¿no es cierto? Tuvimos presión civil y estatal, presión de los organismos de salud, ¿no es cierto? Yo le pregunto, hermano o hermana, ¿cómo actuó? ¿Cómo actuó en esos momentos? ¿Cómo estuvo su corazón en esos momentos? ¿Qué piensa usted hoy de lo que vio en ese momento, de cómo usted se vio en ese momento? ¿Usted volvería a tomar las mismas decisiones buenas que tomó? Y cuando digo buenas es volver a tener que hacer lo que nos tocó hacer. ¿Volvería a hacerlo o usted cambiaría? Diría, no, yo ya no volvería a hacer eso. ¿Volvería a hacer lo malo que hizo? Y eso sí no deberíamos hacerlo. Porque el Señor nos mostró pecado, por supuesto. Mostró muchas cosas. A unos más, a otros menos. Temores, cobardía. Este tipo de cosas. Bueno, amor al mundo, comodidad, buena vida. Hermano, ¿usted volvería a hacer lo mismo, eso malo? ¿Volvería a ser un problema, una carga? No lo sé. Hermano, hemos pasado ciertas cosas. La iglesia ha tenido ciertos ensayos.
nosotros también hemos tenido ciertos ensayos. Pero hermano, nada comparable con lo que anuncia la Biblia del fin. Nada comparable con lo que padecieron nuestros antecesores, que fueron muchos de ellos expatriados, despojados de sus bienes, llevados a la cárcel, a la muerte. Pero hermano, ellos perseveraron hasta el final de sus días. Yo les quiero leer esto, que es la de aquel que compuso el himno He decidido seguir a Cristo. Les cuento un pedazo de la historia de él. Como resultado del gran avivamiento en Gales, el evangelio llegó al noreste de India. La región tenía cientos de tribus agresivas, llamadas cazadores de cabezas. A pesar de la gran oposición, los misioneros compartieron el evangelio con estas tribus. No dijeron, no, es que de pronto nos matan, nos comen. Uno de ellos compartió el evangelio con Notsen, era alguien de la tribu, su esposa y sus 2 hijos. Como resultado, muchos aldeanos se volvieron a Jesús. Al escuchar esto, el jefe del pueblo se enojó y reunió a todos los aldeanos. Llamó a Notsen y le exigió que renunciara públicamente a su fe o se enfrentaría a la muerte. Notsen respondió, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe, indignado, ordenó el fusilamiento de sus 2 hijos. Las flechas lo atravesaron y cayeron muertos de inmediato. Sus hijos, hermanos, sus hijos, los vio morir. Nuevamente exigió ese hombre a Notsen que negara su fe si quería que perdonara a su esposa. Pero Notsen respondió, aunque nadie se me una, lo seguiré. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. La esposa de Notsen también murió en el tiroteo, hermanos. El jefe pidió entonces por última vez negar su fe y vivir. Notsen dijo alegremente estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dispararon inmediatamente como el resto de la familia. Esto desencadenó un avivamiento masivo en la aldea, comenzando con el jefe. Este estaba extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre. No podía entender por qué Notsen, su esposa y sus 2 hijos dieron su vida por un hombre que vivió hace unos 2000 años en algún otro continente. Quería experimentar el extraordinario poder que se ocultaba tras la fe de la familia y confesó entonces: yo también pertenezco ahora a Jesucristo. Cuando los aldeanos reunidos escucharon a su jefe confesar su fe en Jesucristo, toda la aldea se convirtió a Cristo como su Señor y Salvador, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, hermanos, nos falta mucho a usted y a mí. Nos falta mucho, hermanos. Tenemos que meditar, hermanos, en todas estas cosas. Esto es una fe, hermano, que debemos añorar, hermanos. Debemos añorar. Hermanos, no temamos lo que vayamos a padecer, hermanos. Perseveremos fielmente. Iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Spurgeon dice: ¿por qué continuar siendo paciente? Dice el tentador. Bueno, Spurgeon dice que dice el tentador. Eso es lo que nos habla el diablo. ¿Por qué sentarte en medio de ceniza y rescatarte con un tiesto? Maldice a Dios y muérete. Desde que eres cristiano has sido siempre pobre. Tu negocio no prospera. Ves que no puedes hacer dinero a menos que hicieras como los demás. Debes ir acorde con los tiempos, pues de lo contrario no avanzarás. Renuncia a todo. ¿Por qué estar sufriendo siempre así? De esta manera nos tienta el espíritu inmundo, hermanos. O puedes estar tú también apoyado en alguna buena causa, la de Cristo, y en el momento en que abres la boca para anunciar de Cristo, muchos se burlan y tratan de hacerte callar.
Bien, dice el diablo, cállate. ¿De qué te sirve hablar? ¿Por qué volverte singularmente excéntrico y exponerte a un martirio perpetuo? No, hermanos, hemos decidido seguir a Cristo. No volvemos atrás, hermano. El cristianismo es como la luz de la aurora, hermano, el verdadero caminar cristiano. Hermanos, pero aquí dice algo más, la cita. Pablo perseveró en el dar el mensaje. Dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Kistemaker dice, mientras Pablo estuvo prisionero, recibió de parte de numerosos amigos y conocidos todo lo que necesitaba para vivir. Muchos de ellos también habían recibido de Pablo el evangelio y mucho consejo espiritual. Otros visitantes a Pablo, que fueron a Pablo, grandes y pequeños dentro de la escala social, también oyeron la proclamación de las buenas nuevas. No solo los altos y poderosos, gobernadores romanos, reyes, escucharon la palabra, también las clases bajas de la sociedad, el trabajador común, el soldado, el esclavo, todos, hermanos, muchos. Hermanos, ¿en qué mensaje debemos perseverar? ¿En qué mensaje es el que debemos perseverar? Hermano, el verso 23 nos amplía el mensaje que debemos dar. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, que el Cristo debía padecer. Debemos hablar de esto. Debemos hablar de la cruz de Cristo crucificado. Amén. Del Mesías anunciado que ya vino hace unos 2000 años. Que Él debía morir, padecer y resucitar, hermanos. Hermano, ¿por qué debemos predicar eso? ¿Por qué Cristo debía padecer? Porque el mundo y los hombres han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Dios está irado con aquel que nos ha entregado a Cristo, está condenado. Sus obras son malas, no salvan, no son buenos y son enemigos de Dios. Por eso debemos hablar de la cruz de Cristo, porque es importante que Cristo haya venido para llamar al arrepentimiento, para salvar pecadores que se arrepientan. Amén. Debemos hablar de la resurrección de los muertos, como dice allí. Debemos hablar de la segunda venida de Cristo, que Dios vendrá en juicio un día a juzgar a los vivos y a los muertos, que habrá salvación y condenación eterna, que habrá cielo e infierno. Cielo para el que se haya entregado a Cristo, para el que haya decidido seguir a Cristo, y condenación eterna para el que haya rechazado la luz que vino al mundo. Hermanos, aquí dice para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cristo es la luz, hermano, para el pueblo de Dios, porque su palabra es lumbrera. Cristo es la luz y debemos obedecer y caminar en santidad, caminar por el camino recto, iluminados por el Señor. Pero también a los gentiles dice que es luz al pueblo y a los gentiles. El mundo está en tinieblas, está condenado y la luz ha venido al mundo, hermanos. Debemos anunciar esa luz. Debemos predicar de la luz que vino al mundo y que debía padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos. Hermanos, Cristo enseñó este mensaje a los de Emaús. No era necesario que el Cristo padeciera. Estas cosas son palabras de Cristo y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que él decía. Hermanos, Él lo enseñó a sus discípulos, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, ¿por qué perseguían a Pablo? Por anunciar ese mensaje. Y también porque hablaba a todos, a pequeños y a grandes, hermanos. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo. Debemos predicar a adultos y a niños, a pobres y ricos, a hombres y mujeres, a moralistas y a libertinos, a ateos y a religiosos, a la izquierda política, a la derecha política,
al ciudadano común, al poderoso, a amigos y enemigos, hermanos. Eso hizo Pablo. No, es que ya Dios lo entregó. Es que le he hablado muchas veces, no me cae bien. Más, hermano, más. Porque si aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, hermano. No pueden ellos. Es que usted, ¿qué pensamos, hermano? A chicos, a grandes. Ay, no, que es que solo los pobres reciben el evangelio. No. También los ricos, puede que haya menos comparativamente. Pero todos necesitan de Cristo. Y porque además lo perseguían, ¿sabe también por qué? Porque no decía nada fuera de las Escrituras. Era fiel a la palabra de Dios. Sola Escritura. Predicaba el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo hablaba como hablaban los profetas. El Señor dice, el Señor Jesucristo me mandó a dar testimonio. La palabra de Dios dice, como dijeron los profetas. Fue fiel, hermanos. Por eso Pablo y la iglesia de entonces trastornaba el mundo. Hermanos, debemos perseverar dando el mensaje en este mundo. Al humanista, como le dije, al ateo, al moralista, al ecuménico de hoy. Más que perseverar a esas personas, sí perseverando a estas personas, pero también en medio de este mundo humanista, hermanos, de este mundo ecuménico, de este mundo lleno de idolatría, de este mundo lleno de secularismo, de progresismo, de marxismo, de globalismo, de Agenda 2030, este mundo amante del dinero y el placer, este mundo pervertido como Sodoma. Debemos anunciar, hermanos, allí. Debemos anunciar como Pablo. Mire que Pablo hablaba del Antiguo y el Nuevo, ley, evangelio. Hablaba de los profetas. Prediquemos lo que dijeron los profetas, los apóstoles. Condenación, salvación, cielo, infierno, verdad, mentira, lo que es la mentira, exponerla a favor de la luz, contra las tinieblas. Hablemos de la falsa iglesia, de la verdadera, contra el falso maestro, a favor del siervo de Dios, aprobando lo bueno, rechazando lo malo, distinguiendo entre lo santo, lo profano, contra el pecado, contra el mundo. Perseveremos y enfaticemos, hermano, también en la santidad, en el arrepentimiento, en la obediencia, en congregarnos, en las ordenanzas, en la oración. Así nos persigan, hermano. Y eso hizo la iglesia del Nuevo Testamento. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la doctrina de los apóstoles, hermano. Lo que ya les expliqué, muy general. Pero mire que aquí también dice en la comunión unos con otros, en que la iglesia debe existir, la iglesia se debe reunir, la iglesia debe guardar las ordenanzas, la iglesia debe estar siempre como columna y baluarte de la verdad. Amén. Hermanos, debemos perseverar dando este mensaje, aunque nos lleven presos, como le pasaba a Pablo, como le pasó a Pablo en Roma, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Si un día nos llevan a la cárcel, nadie se quiere ir para la cárcel, yo no quiero, mi carne no quiere, hermanos, pero si un día nos toca, bueno, allá debemos predicar, hermano, también. Amén. Pablo lo hizo. Hermanos, aunque nos sigan tachando disque de herejes, de secta, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermano, lo que nos está diciendo, lo que hizo Pablo, permítame parafrasear, es que yo no me tuerzo, aunque venga tribulación, aunque venga persecución, aunque vengan cárceles, pruebas, enfermedades, problemas, muerte de seres queridos, soledad, rechazo y burlas.
Eso es lo que nos está diciendo allí. No me tuerzo. Pablo decía eso. Hasta persevero hasta el día de hoy. Sigo hablando la palabra. No me tuerzo. Amén. Hermanos, en los últimos 3 años, muchos se torcieron. Muchos no perseveraron en este mensaje. Muchos cambiaron el mensaje. Empezaron a decir, no es necesario que la iglesia se congregue, porque como Dios está en todas partes. Las ordenanzas se pueden hacer a distancia. Podemos tomar la cena virtualmente. Debemos obedecer a las autoridades. Yo le pregunto, ¿antes que al Señor? No. Ellos cambiaron el mensaje. Déjenlos, ellos son expertos, ellos son los que saben, ellos son los que nos cuidan. ¿Sí? ¿Más que la Biblia? ¿Más que el Señor? Muchos utilizaron aún la soberanía de Dios para justificar su mal obrar, hermanos. No, es que eso tenía que pasar. Es que a mí me tocó someterme porque no había otra forma, pero Dios quería que yo negara al Señor. Es que como Dios es soberano, sí, hermano, Dios es soberano, no se le sale nada. Pero la soberanía de Dios no quita la responsabilidad humana. Estos hombres tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿para qué nos arrepentimos? Entonces, ¿para qué el Señor nos manda a arrepentirnos si todo está en la soberanía de Dios? Hay responsabilidad humana, hermanos. Estos torcieron las escrituras, no perseveraron en este mensaje. Se torcieron. Muchos dicen, no quiero volver a pasar por eso. Muchos pudieron haber pasado, están pasando. Dice, yo no quiero volver a pasar por eso. Yo no quiero volver a pasar por una cárcel, a ser expatriado, el rechazo, insultos, soledad. No quiero volver a ver muertes cerca de mí. No vuelvo a decir eso. Hay que ser prudentes y sabios. No hay que ser contenciosos. Podemos morir, podemos ir a una cárcel, nos pueden quitar a nuestros hijos. Puedo perder un trabajo. Dicen, no hay que tener un espíritu de mártir. Tenemos muchos problemas, debemos cambiar la técnica. Debemos cambiar el mensaje. Muchos se torcieron, muchos se están torciendo. Y el mensaje es, Pablo dice, es como si no me tuerzo, insisto, hermanos. Aunque venga lo que venga, persevero hasta el día de hoy y doy el mismo mensaje. Hermanos, muchos se retractaron, muchos lo están haciendo. Muchos se rindieron ante la mentira. ¿Cómo será en la última gran persecución? En tiempos de mayor prueba. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hermanos, debemos perseverar en ese mensaje. No podemos vender la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23:23. Es el mismo mensaje, hermano. La palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios es la misma en tiempos de prueba y en tiempos de prosperidad. Hermanos, la palabra de Dios es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. No nos torzamos así venga lo que venga. No cambiemos el mensaje, hermanos. Hermanos, Pablo, los profetas, los apóstoles, la iglesia del Nuevo Testamento, los mártires, los puritanos, prereformadores, reformadores, perseveraron en el mensaje. Ellos trastornaron al mundo. Ellos fueron sal y luz de la tierra. Hermanos, si usted y yo no perseveramos en ese mensaje, en la doctrina de Cristo, y nos extraviamos, estamos mostrando que no éramos del Señor. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto no es, hermano, usted podría perseverar de pronto en seguir viniendo a la iglesia, en seguir haciendo ciertas cosas, pero si usted cambia el mensaje, usted no está perseverando en la doctrina de Cristo. Pablo hizo eso, hermanos. Hermanos, hemos perseverado en las pruebas y en dar este mensaje. ¿Cómo está su corazón hoy? Miremos las cosas que pasaron. No volvamos a cometer los errores.
Perseveremos, hermano. El evangelio no cambia. El corazón humano no cambia, hermanos. Los pecados son los mismos desde Adán y Eva, hermanos. Allá había codicia, amor al pecado. Eso existe. La homosexualidad también. Claro, cada vez es más grande, pero el pecado y el corazón humano es el mismo. El amor al mundo es el mismo, hermanos. Allí está. O sea, eso siempre ha existido. Los pecados no son nuevos, hermanos. No salen nuevos pecados en el hombre. Entonces el mensaje sigue siendo el mismo. Él es el mismo Salvador, es el mismo Cristo del antiguo y del nuevo, hermanos. Es la única forma de ser salvos. El arrepentimiento es el mismo. El abandonar el pecado es el mismo mensaje. El convertidos es el mismo mensaje. El nacer de nuevo es el mismo mensaje. Hemos perseverado en las pruebas y en dar el mensaje. Hemos perseverado hasta el día de hoy. Usted ha perseverado hasta el día de hoy. Perseverará hasta el último día. Hagamos como Pablo, hermanos. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Bendito sea tú, Señor. Bendito sea, como dice Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Cristo. Bendito sea el Espíritu Santo que nos guía, que nos orienta, que nos ayuda a caminar este camino. Señor, por favor, todos hemos decidido seguir a Cristo. No volvamos atrás, que nunca volvamos atrás. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el final. Señor, necesitamos tu auxilio. Tu palabra dice que necesitamos gracia sobre gracia. Danos más, Señor. Necesitamos más. Somos torpes y débiles, Señor. Necesitamos de ti. Sabemos que nunca nos abandonarás porque tu palabra lo dice. Pero Padre, si eso es verdad, que somos tuyos, estaremos hasta el último día con las botas puestas y sabremos que la gloria, la honra es para ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.